claves para una anamnesis eficaz. ¿Cómo llegar a ser un buen clínico? Hasta el momento, como estudiante, tanto en la universidad como en el colegio, siempre han sido receptores, pero comienzan a dar sus primeros pasos como doctores en la práctica de la medicina, que sirve para servir al paciente frente a la cama en un hospital y también dentro del consultorio donde se encuentra el médico y el paciente, donde uno debe efectuar su autoevaluación y comenzar una autoeducación que durará para siempre. ¿De qué depende su éxito o fracaso del profesional? Las adaptaciones, los hábitos y las relaciones interpersonales que se logre, y en segundo lugar la práctica determinará en gran medida la clase de médico que conocerá durante muchos años después de graduado. Solo se llega a ser un buen médico cuando actúa uno como tal. No se puede aprender el arte de la ciencia y la medicina en los libros, sino al lado de un enfermo. El proceso diagnóstico. El diagnóstico es determinar una enfermedad mediante signos, síntomas y ramas auxiliares, y entre estas tenemos los exámenes de laboratorio, que por lo general es la conjunción para dar un diagnóstico definitivo. En la práctica, para ser completa, se requiere de la relación médico-paciente. Cuando aplicamos la teoría basada en las evidencias y los unimos la sensibilidad, la comprensión, logramos éxito en la obtención del diagnóstico. ¿Cuál es la tarea del clínico? La palabra clínico significa cama. El clínico es el médico que se coloca en la cabecera del enfermo, lo que acepta la responsabilidad de dar la estrategia diagnóstica y la terapéutica. El clínico tratará no solamente las enfermedades, sino también a los enfermos. El término enfermedad es impersonal, describe un conjunto de signos y síntomas, como anteriormente hemos indicado en el diagnóstico, que se relacionan entre sí. El enfermo es el resultado de la interacción de la enfermedad y un determinado paciente. ¿Cuál es la responsabilidad mayor del clínico? Tomar decisiones. En cada llamada telefónica, en cada visita médica, la evaluación de un examen de laboratorio demanda las decisiones que pueden resultar desastrosas para el paciente. Inevitablemente en la toma de decisiones intervienen factores emocionales. El médico ha de aprender a conocerse y saber por qué actúa de tal modo. Debe conocer primeramente a sus pacientes para saber por qué actúan de determinada manera y entender el proceso de sus decisiones. ¿Cómo nos ve el paciente? El paciente a nosotros nos ve como alguien que sabe y que lo puede ayudar en su tratamiento, pero nada más importante que el interés, la aceptación y la simpatía que debemos demostrar hacia el paciente. Los pacientes, estos factores pesan más que los conocimientos científicos, porque se tratan de ser vínculos de comunicación que le indican al enfermo que estamos dispuestos a ayudarlo. El paciente solo revelará sus problemas graves a quien lo acepte en forma incondicional. Problemas en la comunicación médico-paciente. Nuestra actitud como médico que no saluda adecuadamente al paciente, ni siquiera levanta la mirada, se muestra soberbio, aburrido, cansado, desinteresado por el paciente. Todo esto se debe evitar, traicionar por nuestras expresiones faciales, comentarios, los sentimientos de asombro, desprecio o desesperanza que pueda despertar en nosotros. Mucho cuidado por no saber controlar nuestras fobias, prejuicios o criterios hacia el paciente. ¿Cómo evitar estos problemas? La mayoría de los casos es sensato ocultar que pueda despertar en nosotros la conducta de un paciente. Es fundamental para el médico la empatía, que ha sido definido como una capacidad de sentir que se siente
por los demás, tratando de mantener un nivel de objetividad. El paciente debe sentir que de verdad nos importa. La empatía requiere sensibilidad hacia el paciente. Problemas de comunicación de nuestro medio. Las barreras son bastantes. Así, por ejemplo, tenemos las idiomáticas. Hay pacientes quechuas que solamente hablan quechua y otros dialectos. El analfabetismo, que tienen la dificultad para poder entender o ser entendidos. Pacientes ancianos que tienen problemas sensitivos como la sordera, falta de memoria, abandono, ansiedad, emotividad, irritabilidad en el paciente. También la presión de las autoridades, la mayor número de atenciones interesa más que la calidad. Recordemos también que tenemos una sola vida y la enfermedad representa un acontecimiento grave para el paciente. El paciente tiene miedo y lo puede demostrar de diferentes maneras, con el llanto, nerviosismo, agresividad. El médico debe mantenerse en su lugar dando serenidad, confianza, sin engañarlo, ni crear falsas expectativas, pero sabiendo que cómo le dice y a quién. Los estudiantes de medicina se acercan al enfermo, por ejemplo, con ansiedad y temor. Porque es natural, deben tratar de pasar esa barrera rápidamente, fijando su atención en su meta. La confianza que demuestre influirá en la confianza que genere en el paciente. Cada médico desarrollará sus habilidades, por ejemplo, unos tienen mayor sentido de humor, otros una actitud amistosa y otros serán reservados pero amables. El don de llegar al paciente requiere práctica, o sea, el camino elegido. Observen que los colegas que logran su objetivo y traten de aprender de ellos. Sentido crítico. El médico debe tener sentido crítico, es decir, una base de la medicina científica. Debemos ser eternos inconformes y ser cada vez mejores. Desconfiar del médico que nunca se equivoque. Para llegar a ser un buen médico debemos ser buen observador, buen crítico, buen ejecutor en la toma de las decisiones, mantener su sensibilidad, un buen estudiante ahora y siempre.